Esto que están viendo es la Biblioteca sin censura de Minecraft, un proyecto de la organización internacional Reporteros sin Fronteras para difundir información en los países con menor grado de libertad de prensa. La libertad de prensa es la posibilidad efectiva para los periodistas como individuos y como colectivo de seleccionar, producir y difundir informaciones en aras del interés general, independientemente de las interferencias políticas, económicas, legales y sociales, y sin menoscabo para su seguridad física y mental. El 12 de marzo del 2020, en el Día Internacional contra la Cibercensura, esta biblioteca abre sus puertas al público. En ella hay 5 cuartos principales. Cada uno de ellos representa un país que es reconocido internacionalmente por su falta de libertad de prensa. El cuarto de Arabia Saudita es una jaula, porque este país es el cuarto lugar a nivel mundial en cuanto a periodistas encarcelados. En el centro de la jaula puedes leer los textos de Jamal Khashoggi, un periodista saudita, crítico del gobierno autoritario de su país. Decidió escaparse a Estados Unidos y fue allí donde continuó con su crítica y su análisis político, mientras escribía para el Washington Post. El 2 de octubre del 2018, Jamal visitó el consulado saudita en Estambul para recoger unos documentos que necesitaba para casarse. Lamentablemente, no salió vivo de ese consulado. Fue asesinado y desmembrado, algo que el gobierno saudita primero negó, pero después admitió. El Partido Comunista de Vietnam, que prometía ser una vanguardia liberadora para el proletariado vietnamita, tan pronto adquirió el poder, le dio la espalda a los obreros de Vietnam y se convirtió en una dictadura autoritaria. En Vietnam, cualquier crítica que se le haga a las políticas del Partido Comunista te costará una paliza por parte de la policía y un viaje directito a la cárcel, justificado por los artículos 79 y 88 de su Código Penal, que dice que las actividades que se realicen con fines de derrocar al gobierno, tal como la propaganda antigobierno, pueden ser castigados con cárcel. Para ello emplean a un departamento dentro de la milicia de Vietnam, formado por más de 10.000 elementos, que se especializan en espionaje de blogueros y propaganda pro gobierno. Aquí se pueden leer los textos de Nguyen Van Dai, fundador del Comité para los Derechos Humanos de Vietnam. Estos textos le costaron estar preso desde 2007 hasta 2018, que fue cuando escapó de Vietnam y se exilió en Alemania. En el cuarto de Rusia podemos ver cómo los tentáculos del Kraken, que representa el control estatal de la información, cada vez se tensan más alrededor de su objetivo. Esto es porque desde que empezaron las protestas en 2011 y 2012, Rusia ha estrangulado toda crítica proveniente de distintos periodistas. Cada año, docenas de personas son sentenciadas a prisión por sus actividades en línea. Inclusive un like en el lugar equivocado te puede hacer acreedor a un boleto sencillo con destino a la cárcel. El régimen ruso ha estado construyendo la infraestructura necesaria para la supervisión masiva de la actividad digital de sus habitantes. Se han prohibido varios sitios de internet, entre ellos Granny.ru, un sitio de noticias popular para protestas y activismo social que reportó en 2014 sobre el conflicto del Euromaidán y la anexión de Crimea. Puedes leer los textos de varios editores de Granny.ru en esta sala. Egipto es otro país sin libertad de prensa. El Estado controla de manera directa o indirecta todos los medios de comunicación masivos. Solo en Internet puede circular la información de manera libre, pero hasta cierto grado. El gobierno ha bloqueado el acceso a más de 500 sitios web y, al igual que en Rusia, hay personas que son arrestadas por sus publicaciones en redes sociales. En Egipto, a la prensa solo se le permite divulgar la versión oficial de los atentados terroristas. Si quieres hablar de inflación o corrupción, te pueden castigar con la cárcel. El último portal de noticias que no se ha doblegado, Mada Masr, ha reportado temas de corrupción y de seguridad de manera crítica hacia el gobierno. El portal fue bloqueado en mayo del 2017 y en noviembre del 2019 la policía invadió sus oficinas y arrestó a varios de sus miembros. En este país, los reporteros honestos
no se llevan el crédito de su trabajo por miedo a ser reprimidos. Ay, mi México, cómo me dueles. La Sala de México es un cementerio de reporteros. México sobrepasa a Siria, un país en guerra, en cuanto al peligro para los periodistas. La colusión entre el gobierno y el crimen organizado representa un gran peligro para la seguridad de los periodistas que se animan a contar historias de políticos y criminales. Algunos los asesinan al abrir la puerta de sus casas, a otros los levantan y nunca los volvemos a ver. Después del 2006 y la guerra contra el narco de Felipe Calderón, empezamos a vivir un aumento desmedido en la cantidad de asesinatos y desapariciones de periodistas. Estos terribles actos de lesa humanidad, la gran mayoría de las veces quedan impunes. A pesar de que AMLO prometió combatir la corrupción, los asesinatos de periodistas no se han detenido. En 2017, la periodista Miroslava Breach expuso que la candidata a la alcaldía de Bachínima, un municipio de Chihuahua, Silvia Mariscal Estrada, era la suegra de Arturo Quintana, apodado el 80, un líder regional del cártel de Juárez. Esto causó que Silvia perdiera la elección y a Miroslava le dispararon 8 veces al llevar a su niño a la escuela. Pueden leer sobre ella y otros reporteros asesinados en esta sala de la Biblioteca Sin Censura. La creación de esta biblioteca resulta ser una táctica muy prometedora por 2 motivos. El primero, que incluso para los países con mayor grado de censura cibernética resultaría muy difícil prohibir uno de los juegos más exitosos del mundo. Y el segundo, es que al usar este videojuego como medio de distribución para noticias importantes, haces que los jóvenes que tienen reputación de ser apáticos con este tipo de temas se interesen en ellos. Bueno, ya llegamos al final de este video. Si te gustó, dale like y apóyame compartiéndolo. Y si tienes algo que decir, puedes dejarlo en los comentarios y trataré de responderlos. Si quieren descargar el mapa, se los voy a dejar en un enlace en la descripción de este video.